y hermanos que día a día nos visitan a través de las redes sociales, en la página de Facebook y YouTube. El Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar un mensaje de parte del Señor? Gloria a Dios. Yo también quiero, hermano, por si acaso. Estamos sedientos de su palabra. Amén. Porque es lo único que nos puede hacer permanecer de pie. Gloria sea al Señor. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versos 34 al 39. Hechos, capítulo 5, verso 34 al verso 39. Me dice amén cuando tenga la cita bíblica. Gloria a Dios. Amén. Bien, voy a rogarle que hagamos silencio, ¿sí?, en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Solamente usted ubique el pasaje bíblico, y una vez que esté ubicado el pasaje bíblico, ¿verdad?, solamente ponga sus ojos en la Escritura. Y no cierre su Biblia, manténgala ahí abiertita, asiéntenla, ¿verdad?, ahí en sus piernitas, y manténgala abierta porque vamos a tratar de escudriñar una porción de la Escritura que está en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Amén. Si alguien no trajo Biblia, por favor, júntese a un cristiano, ¿sí? ¿Alguien no trajo Biblia? ¿Alguien que nos visita por su primera vez? Levánteme su manito rapidito para saludarle. Alguien que viene por primera vez. No que viene a los tiempos, sino que viene por primera vez. Porque veo caritas, no nuevas, pero sí caritas que a los tiempos no las veo. Y gloria a Dios porque han venido. Amén. Gloria a Dios. Siempre bendecimos, ¿verdad?, la vida de nuestros hermanos que de cierta manera por algunas actividades personales no pueden venir. Algunos están en otra ciudad. Otros están cumpliendo operaciones militares, ahora en este estado de excepción. Otros están haciendo cursos. Entonces probablemente hay muchos factores por los cuales no puedan diariamente congregarse en la casa del Señor. Entonces nos da gusto, nos da alegría cuando vemos que están acá, ¿sí? Eso significa que no se han ido todavía, ¿verdad? Que no se han apartado, que no se han ido a pegar una vuelta al mundial, ¿verdad? Ahora que está cerca ya Qatar, ¿sí o no? No se han ido a Qatar, sino que permanecen en los caminos del Señor. Amén. Bien, vamos a leer la palabra, Hechos capítulo 5, versos 34 al 39, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Bien, el tema de esta noche es lo que es de Dios permanece. Ese es el tema, lo que es de Dios permanece. Amén. Cierre sus ojitos. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Te ruego, Dios mío, que tu palabra fluya en cada corazón. Y mientras ella corre, Señor, vaya haciendo lo que tiene que hacer, que nunca retorna vacía, dice ella misma, sino que penetra, discierne, conoce los pensamientos del hombre. Padre, te ruego que esa palabra se haga carne en nuestra vida, que sea sembrada, Dios mío, en esta tierra, porque queremos ser buena tierra, para que esa palabra sembrada como una semilla de fruto a tiempo, Señor amado, al 100%. En el nombre de Jesús, toda gloria, toda honra y toda alabanza sean para ti. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios.
Bien, como les decía, el tema de esta noche es lo que es de Dios permanece. ¿Cuántos son de Dios? Entonces los que son de Dios permanecen, ¿verdad? Los que no son de Dios no permanecen. Pero lo que Dios toma, lo que Dios escoge, lo que Dios, ¿verdad?, levanta, eso permanece en Dios, porque no hay nada ni nadie que pueda truncar los planes de Dios. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Nada ni nadie. La iglesia primitiva, ¿verdad?, así se la conoce, la iglesia del primer siglo, la iglesia naciente después de que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad?, y los empoderó para que ellos puedan predicar el Evangelio, ¿verdad?, comenzó a llevar, ¿verdad?, a cabo, se podría decir, una revolución espiritual, de tal manera que era una iglesia poderosa, ¿sí?, tal como es la iglesia de Jesucristo en todos sus días, ¿verdad?, no la de los últimos días, no, sino en todos sus días, desde el primer siglo hasta ahora, la iglesia de Dios es una iglesia poderosa. ¿Cuánto lo creen? Porque no está gobernada por hombres, sino gobernada por Dios mismo, y Dios es un Dios de poder. Alabado sea su nombre. Mire, el verso 12 del capítulo 5 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, esta iglesia, ¿verdad?, tenía poder, el poder de una iglesia santa, una iglesia que se había apartado para Dios y que de cierta manera había tomado el valor, se había levantado en valor para poder predicar el Evangelio, aún a pesar de las contradicciones que la religión propia, ¿verdad?, del tiempo, el judaísmo, ¿verdad?, se oponía férreamente, ¿verdad?, de tal manera que inclusive las vidas de los apóstoles que corrían peligro, la vida de todo aquel que desea ser cristiano corría peligro. Sin embargo, vemos una iglesia, ¿verdad?, que se levantó y Dios comenzó a respaldar a la iglesia. La comenzó a respaldar a tal punto, mire, a tal punto que en el verso número 15 dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, dice, ¿verdad?, cayese sobre alguno de ellos. Entonces, mire, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero como dice esa alabanza, ¿verdad?, no era la sombra ni tampoco era Pedro, sino ¿quién era? Era Jesucristo, alabado sea su nombre, el que sana, el que cambia y el que transforma las vidas de aquel que cree. Alabado sea el Señor, amén. Sí, mire, la iglesia de poder. Y en el verso 14 dice que los que creían en el Señor aumentaban más. La iglesia comenzó a crecer. Muchos comenzaron a creer en Dios. Muchos comenzaron a entregar su vida a Jesucristo, ¿verdad? Porque no solamente era una cuestión de predicación, de enseñanza, sino que había poder, había milagros, habían sanidades, habían prodigios. Es decir, habían, ¿verdad?, una serie de circunstancias que causaban realmente un impacto en la vida de las personas, de tal manera que muchos se entregaban a Jesucristo, muchos se entregaban, ¿verdad?, al cristianismo, y después de que entraban al cristianismo no querían saber de ninguna idolatría, ni de nada, ni de religión, porque entendían por el Espíritu Santo que les era dado que solamente Jesucristo es el único que cambiaba las vidas, que transformaba las vidas y tenía el poder para salvarlos. Alabado sea su nombre. Tal como ha sucedido con la iglesia actual. O sea, la iglesia no ha cambiado en sí, han cambiado las etapas, las épocas, pero la dispensación sigue siendo la misma. La dispensación de la gracia sigue siendo la misma. Dios aún sigue derramando abundante gracia sobre los hombres. Por eso es que nosotros no podemos desechar a nadie, no tenemos esa autoridad ni esa capacidad. Nosotros no podemos decir que el sicario no tiene esperanza. Nosotros no podemos decir que el adúltero no tiene esperanza. No podemos decir que la prostituta no tiene esperanza, que el político no tiene esperanza, que el preso no tiene esperanza. No, no, no. Nosotros tenemos que orar y clamar a Dios para que el sicario, la prostituta, el político, qué sé yo, ¿verdad?, el endemoniado sea echado fuera a los demonios y que todos se conviertan al Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. Esa es la iglesia de poder. Amén, hermano. Amén. Mire, en el verso 16 del capítulo 5 dice, y aún de las ciudades vecinas, mire, aún de las ciudades, cuando comenzó esta revolución a escucharse, ¿verdad? Por eso es que la iglesia no puede permanecer impávida, no puede permanecer fría, encerrada entre cuatro paredes. La iglesia tiene que salir porque afuera están las almas, alabado sea el Señor. Amén, hermano.
Y tratamos de hacer muchas actividades para que los creyentes, los hijos de Dios, tengan también ese, ¿verdad? Sean testigos de ese poder de Dios. Amén, hermano. Los días jueves, los días miércoles, las hermanas mujeres están entregando tratados en el Mall del Sur. ¿Cuántas van al Mall del Sur? 4. No importa, hermano. Para Dios 4 es más que suficiente. Pero si usted quiere añadirse, añádase, gloria al Señor. Para que usted pueda ver no solamente ya de oído, sino que pueda ver la gloria de Dios. Amén, hermano. Añádase, únase. ¿Sí? Pastor, tengo muchas ocupaciones. Todos tenemos ocupaciones, hermano. ¿Acaso que las que van allá son vagas? No. Allá van las que tienen, ¿verdad?, un corazón, ¿verdad?, agradecido con Dios y que tienen compasión por el perdido. Dejan de hacer sus actividades personales, que de pronto son muy valiosas, por cierto, por ir a una actividad, ¿verdad?, que les permite ver y experimentar la gloria de Dios. Amén, hermano. No es solamente un ritualismo, vamos, entregamos tratados. No es así. Dios se manifiesta porque lo que es de Dios permanece, alabado sea su nombre. Y Dios tiene que manifestarse. Porque esa es la promesa, no del pastor, no del apóstol, no del liderazgo, es la promesa de Dios. Dios hizo una promesa, Dios dio el poder a la iglesia y le hizo una promesa que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Si le va a aplaudir, apláudale. No se queda en medio talle porque, ¿verdad? No. Que le salga sangre de las manos. ¿Sí? Si al Señor le pusieron clavos, hermano, y no por usted y por mí, ¿ah? Que le aplaudamos a rabiar. Si cuando viene un artista, ¿verdad? ¿Sí se acuerda cuando iba a ver un artista, cuando no conocía al Señor? ¿Sí o no? Venía un artista, si era salsero, venía un salsero por ahí, fumón y alcohólico, y le aplaudía hasta pasado mañana, ¿sí o no? Iba al estadio y jugaba al equipo de sus amores, antes, ¿verdad?, cuando no conocía al Señor. Entonces, cuando metía un gol el equipo de sus amores, gritaba hasta más no poder, ¿sí o no? Y aquí no quiere soltar un gloria a Dios. ¿Ah? Le cuesta. Suelte una alabanza, alabado sea su nombre. Eso, alabado sea el Señor. Suelte esa alabanza. Que escuche el diablo y los demonios. Amén, hermano. Mire, tremenda la iglesia, ¿no? El verso dice, ¿no? De las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y cuántos eran sanados? Unos cuantos ahí. Todos, dice, y todos. O sea, nadie se iba defraudado, ¿sí o no? ¿Dónde está esa iglesia de poder, hermano? Hay mucha gente que viene con una esperanza y se va igualito que como vino. ¿Dónde está esa iglesia de poder? ¿Ah? Poder de una iglesia santa, porque para que exista poder en una iglesia, para que una iglesia permanezca, tiene que ser una iglesia apartada de este mundo. Una iglesia que no tenga nada que ver con el sistema de este mundo, que no coquetee con el mundo, que no se mande WhatsApp con el mundo. No. Tiene que ser una iglesia apartada, santa, sin mancha y arruga, porque esa es la iglesia que volará al cielo. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Pero la oposición siempre vendrá. No crea que gloria a Dios, gloria. No. La oposición viene porque viene. Porque si usted decide hacer algo para Dios, se le va a levantar el rabijudo. ¿Sí? Téngalo por seguro. Pero no tenga temor. Que el que está en nosotros, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Ah? El que está en nosotros, ¿qué más dice? Es mayor que el que está en el mundo. ¿Sí? No tenga temor. Se va a levantar, sí. Acá dice en el verso 17 que se levantó el sumo sacerdote, la élite religiosa de la época, el Sanedrín entero, hermano. Los fariseos, los saduceos y todos los feos se levantaron en contra de los apóstoles, hermano. ¿Sí? Ahí dice, se levantó, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de, ¿qué dice? De celos. ¿Por qué tenían celos, hermano? Oiga, si yo veo que Dios hace una obra
con una persona para bien, ¿por qué tengo que tener celos? Debo decir, gloria a Dios. Si yo no pude hacerlo, Señor, no importa que lo haga mi hermano, pero alguien tiene que hacerlo. Pero yo no puedo tener celo de alguien que tiene un poder que Dios le ha dado. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Porque a cada uno Dios nos ha dado un don, ¿verdad? Y los dones son sobrenaturales. Y yo no puedo envidiar el don de mi hermano. No, por eso somos un cuerpo, para que tu don, el don de allá, el don de acá, mi don, lo que Dios nos ha dado, cada uno se vaya complementando y todos seamos edificados. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Ellos se levantaron en celo, en lugar de glorificar a Dios. Y echaron manos, dice el verso 18. Echaron manos y lo mandaron a la cárcel, hermano. Ahí los encerraron a los apóstoles. Pero bendito sea el Señor, que dice que vino un ángel. El verso 19 dice que un ángel del Señor vino y abrió las puertas de la cárcel y los sacó de la cárcel. Escuche, y les dio una orden. Porque esto es interesante. Porque cuando Dios te saca de la inmundicia, cuando Dios nos ha sacado de las tinieblas, también nos da una orden, ¿sí o no? ¿Cuál es esa orden? ¿Cuál es esa orden que Dios nos ha dado? La gran comisión. Lo que hice contigo, ahora tú ve y hazlo con otro. Esa es la gran comisión, ¿sí o no? Amén, hermano. Lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces dice que un ángel, ¿verdad? Abrió las puertas, y en el verso 20 dice que les dio esta orden: vayan, o sea, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. En otras palabras dijo, no callen, no teman, no importa quién se levante, ustedes vayan y no callen, no teman. Es que hay mucha gente, hermano, que es cristiana, pero le da miedo hablar, le da terror hablar. Es que ¿qué van a decir? Y viene la vergüenza y no sé, le da miedo, hermano, le da miedo. Cuando debería ser lo contrario, ¿verdad? Porque esa es una orden que Dios nos ha dado, no callen. Si usted se embarca en un taxi, predíquele al taxista. Si está, ¿verdad? Qué sé yo, en el comisariato ahí, con la carreta y en la cajera ahí que está contando, no para que se equivoque, pero predíquele ahí aunque sea, hermano. Bueno, si se equivoca ya, devuelva lo que se equivocó. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, como alguien le fue a decir a todos estos religiosos, ¿verdad? Que los que habían sido encarcelados ya no estaban en la cárcel. Entonces mandaron a verificar. Y cuando mandaron a verificar, se dieron cuenta que las puertas estaban cerradas con candado, con todo, pero nadie había adentro. ¿Cómo lo hizo Dios? No me lo pregunte, Dios es soberano. Lo que Dios hace, lo hace y punto. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Es que hay gente que solamente mira con ojos naturales, ¿verdad? ¿Cómo que voy a creer, pastor? Que el otro día contaba un hermano un testimonio que andaba sin un centavo y andaba un poco preocupado, pero oró al Señor y le dijo, Señor, ayúdame, necesito, voy a meter la tarjeta de débito, cero en la cuenta. Señor, voy a meter en fe, Señor. Y cuando metió en fe, puso $100 y el cajero le botó $100. Digo, ¿por qué no pusiste 300, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo pasó? Él dice, yo no lo sé. Es que no podemos mirar con los ojos de la razón, porque la razón es enemiga de la fe. ¿Sí o no? Dios nos mandó a creer que no andemos por vista, sino por fe. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Y la fe es creer lo que no ves. Amén, hermano. Creer lo que no ves. Parece que todo se está derrumbando, pero yo creo, Señor. Y esa es la palabra y el espíritu que debe haber en todo creyente. Amén, hermano. Porque a la luz de la verdad, si usted mira para afuera, lo que va a ver es tinieblas. Pero el creyente no puede ver tinieblas sino luz, porque Dios nos ha llamado a ser luz en esta tierra. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Que a veces hasta condenamos a los hombres, ¿verdad? Que se mueran los marihuanos de mi cuadra. ¿Qué pasó, hermano? Señor, esos hombres van a ser predicadores de tu palabra. Cambiamos el lenguaje.
Tenemos que cambiar el lenguaje, porque aunque no vemos que hay resultado, algo tiene que hacer Dios cuando tú y yo creemos a la voz del Señor. Al que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Entonces los mandaron a ver y no había. Entonces los mandaron a ver ahora hacia el templo. Pero ya, esta vez, ya despacito, ya respetándolo, ya no con violencia. Eso dice al menos, ¿verdad? En el verso número 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Por favor, señores apóstoles, los llama el Sanedrín, ¿verdad? Ya no era como la primera vez que los agarraron y todos a la cárcel, ¿verdad? Porque ya la situación, ¿verdad?, era diferente, no con violencia. Y cuando los presentaron al concilio, dice el verso 27 y el 28, dice que les dijeron: ¿acaso no les dijimos, no le mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? ¿Ah? ¿Acaso no les dimos una orden? Pero ¿cuál es mayor, la orden de los hombres o la orden de Dios? Alabados sea el Señor. La orden de Dios es mayor, por eso Pedro tuvo que decir, ¿verdad? En el verso 29 dije: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El ángel les dio una orden. El ángel es un mensajero de Dios. Los del Sanedrín le dieron una orden. ¿Qué orden tienen que cumplir? ¿Ah? ¿La de los hombres o la de Dios? Pedro fue claro. Pueden ustedes darnos la orden que quieran, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga, si ese fuera nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Sí o no? Si ese fuera nuestro espíritu, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Este asunto no quedó ahí. Verso 32 dice: y nosotros somos testigos, dijeron los apóstoles, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿A quiénes he dado el Espíritu Santo? ¿Ah? A los medio obedientes. ¿Ah? A los que le obedecen. El Espíritu Santo está a quienes es dado, a quienes le obedecen. Porque cuando tú y yo somos rescatados o nacemos de nuevo, debe haber un espíritu de obediencia hacia Dios. Amén, hermano. No de crítica, ni tampoco de desánimo, ni de desaire. No. Un espíritu de obediencia. Ya mi apóstol el día domingo en el ayuno dijo bastante sobre esto, ¿verdad? Mi hermano, ¿sí? Mire, sin embargo, el verso 33 dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, hermano. Mira hasta dónde llega el celo religioso. ¿Ah? Les nombraron al Espíritu Santo y eso los llenó de ira, los llenó de furia, ¿verdad? Tanto es así que su anhelo, el de su corazón, imagino que su rostro, un rostro desencajado, un rostro amargado, un rostro, ¿verdad?, de coraje, de enojo. Lo que querían por dentro era matarlos. ¿Ah? Oiga, como que iba escalando la cosa, ¿sí o no? Porque ya no los ante presos, ya querían matarlos. Oiga, sin embargo, Dios siempre, Dios es fiel y sabio. Dios es sabio y fiel, amén, hermano. Se levanta por fin uno de ellos. Por fin uno de ellos se levantó. ¿Sí o no? Un sabio de entre los necios. Ese fue Gamaliel, ¿verdad? El instructor de Saulo de Tarso. Un hombre quien era muy apreciado por los judíos. Dice en el verso 34, que es la porción que hemos tomado, ¿verdad?, que se levantó en el concilio un fariseo. Mire que estaban los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Un fariseo llamado Gamaliel. ¿Quién era este? Era doctor. O sea, era un hombre, ¿verdad?, que tenía, ¿verdad?, una experiencia bastante alta, ¿verdad?, en el conocimiento de la ley. ¿Sí? ¿De cuál ley? De la ley mosaica. ¿Sí? Estamos hablando de la ley judía. Un doctor de la ley, o sea, no era cualquier persona. No era, ¿verdad?, un fariseo recién aprendido. No, era un doctor. Por eso que dice que era venerado de todo el pueblo. O sea, era respetado. Un hombre respetado. Lo que él decía tenía mucho peso. Por lo tanto, él se levantó para dar un consejo, ¿verdad? Un consejo. Y gracias a Dios,
¿verdad? Todos escucharon ese consejo. Gracias a Dios. Que ese sabio se levantó entre ese montón de necios y ese sabio dijo algo sobre lo cual quisiera predicar esta noche. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Qué dijo? Venerado a todo el pueblo, y mandó que sacasen por un momento a los apóstoles. No queremos discutir con ustedes ahorita, lo sacaron, ¿verdad? Y él dijo esto, ¿verdad? Vamos a la parte final. Dice, verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y el verso 40 dice, y convinieron con él. O sea, en otras palabras, le hicieron caso. Entonces, en base a este verso 38 y verso 39, yo quiero sacar tres verdades, ¿verdad? Tres verdades que están aquí implícitas en estos dos versos. La primera verdad es que lo que no proviene de Dios, escuche bien, lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Lo que no proviene de Dios no tiene éxito. Lo que no proviene de Dios no avanza. Lo que no proviene de Dios no prospera. Lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Amén, hermano. ¿Estamos claros en eso? Sí. Y para hacer, ¿verdad? Alusión a lo que Gamaliel estaba indicando, él pone dos ejemplos, que fueron ejemplos históricos, ejemplos reales, que el pueblo lo sabía. El primer ejemplo que pone fue el ejemplo de Teudas, ¿verdad? En el verso 36, cuando, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Realmente hubo una sedición, ¿verdad? Dirigió una revuelta en Judea a principios del siglo, ¿verdad? Del primer siglo, ¿verdad? Contra las autoridades romanas. Sin embargo, este fue muerto y también todos los que le seguían, porque era un líder, este famoso Teudas, los que le seguían se dispersaron. En otras palabras, no prosperó porque ese levantamiento de Teudas, que aunque fue una rebelión, podría ser llamada justa, ¿verdad? En cuanto a la opresión de parte del pueblo romano, que era el conquistador de Israel y de toda Europa y mucha parte de Asia, puede haber sido muy justa. Sin embargo, como no era de Dios, y si no era de Dios, se desvaneció. Así de sencillo. Primer ejemplo. El segundo ejemplo que pone es del verso 37. Dice que se levantó un tal Judas Galileo, ¿verdad? No Judas Iscariote, un Judas Galileo, ¿verdad? En los días del censo. Esto, según la historia, ¿verdad? Ocurrió en el año 6 después de Cristo, por Cirenio. Este se levantó porque Roma, el imperio romano, junto con su gobernador en Judea, hacen un censo. El censo siempre se hace para determinar en ese tiempo, ¿verdad?, la correcta tributación de los impuestos, ¿sí? Porque había mucha gente que también evadía impuestos. El censo era para saber, a ver, cuántos tengo y cuántos tienen que pagar, esto tiene que haber en las arcas, punto. Entonces se levantó alguien, ¿verdad?, que dijo, no, porque al único que hay que tributarle, el único que es merecedor de todo lo que tenemos y lo que ganamos, es Dios. Su aspiración era justa, su levantamiento puede haber sido justo, pero tampoco prosperó, porque lo que no es de Dios, lo que no pertenece a Dios, no va a ninguna parte. Mi hermano, no prospera. Y también fue muerto, y fue muerto todos los que fueron dispersados, todos los que siguieron a este famoso Judas, el Galileo. Estos son los dos ejemplos que demuestra o que muestra Gamaliel, ¿verdad? Y que realmente los puso a pensar al Sanedrín. Amén, hermano. Para que les haga la primera pregunta, ¿verdad? O por lo menos el primer consejo sería, en este caso, ¿verdad? Es que hay que entender, hermano, que Dios no respalda nada que no procede de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Dios no respalda nada que no procede de Él. Puede haber de pronto inicialmente algo que haga ver como que va viento en popa, pero si no procede de Dios, todo se diluye, todo queda en la nada. Yo he visto personas que han comenzado un negocio que aparentemente ha ido prosperando, pero como no era un negocio puesto en manos de Dios. He visto creyentes así, como no era un negocio que fue puesto en manos de Dios, con el tiempo se desvaneció, se deshizo y terminaron en la ruina. Porque lo que no, ¿verdad?, proviene de Dios, no llega a ninguna parte. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Dios, la Biblia enseña que Dios es un Dios santo,
que Dios es un Dios amoroso, que es un Dios verdadero, que es un Dios pacífico. Son las cualidades o las características de Dios. Alguien diga amén. O sea, si Dios es un Dios santo, la impiedad no tiene relación con Él. Nadie puede prosperar impíamente. Amén, hermano. Nadie puede tampoco, ¿verdad?, ser falto de amor y decir, ¿verdad?, que está en manos de Dios su camino. Nadie puede decir acá, siendo un mentiroso, decir que va a prosperar su camino cuando Dios no prospera lo que no viene de parte de Él. Alabado sea el Señor. Nadie que ande con mentiras puede prosperar. Amén, hermano. Nada. ¿Por qué, hermano? Simple y sencillamente porque todo lo que no proviene de Dios no prospera, no puede prosperar espiritualmente hablando. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Dale fuertes aplausos a Jesucristo. Amén, hermano. Mire, es la conclusión, ¿no? A veces queremos, ¿cuántos quieren prosperar? Bueno, el deseo de Dios es que prosperemos realmente, ¿sí o no? El deseo de Dios es que prosperemos. Eso dice, ¿verdad? La carta de Judas, ¿verdad? La última carta, una carta antes del Apocalipsis. Al anciano Gallo, amado, que yo deseo que tú seas prosperado en todo, ¿verdad? En salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que usted y yo prosperemos física, económica, espiritualmente, pero más espiritual que lo otro, ¿sí o no? Porque la verdadera prosperidad no está en cuánto tengo, sino en lo que soy para con Dios, o lo que Dios ha hecho en mí, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Esa es la verdadera prosperidad. Pero hay gente que puede tener mucho dinero y ser una persona miserable, del cual nadie se quiere acercar, ¿sí? O puede ser una persona muy humilde, en el sentido de escasos recursos, pero puede tener un corazón muy grande, que aún lo poco que tiene lo comparte. Amén, hermano. Sí. Y todo lo que empaña la santidad de Dios y de la iglesia jamás tendrá el apoyo de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Todo lo que empaña la santidad de Dios y de la iglesia jamás tendrá el apoyo de Dios. Jamás. Amén, hermano. Si un hijo se rebela contra sus padres, no tendrá el apoyo de Dios. No tendrá una relación con Dios. Si un esposo le grita a su esposa, la insulta, la maltrata, por más que venga a la iglesia 8 días a la semana, que solo tiene 7, no tendrá el apoyo de Dios, no tendrá el respaldo de Dios, no prosperará su oración. Amén, hermano. Si un esposo o una esposa es infiel y rompe el pacto matrimonial, no prosperará, no tendrá una relación con Dios, eso no prospera, a no ser que se arrepiente y vuelva, ¿verdad?, y vuelva a tomar su camino. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. Alguien que camina con la mentira, tampoco, ¿verdad? Alguien que adultera, porque hay gente, hermano, que triste y lamentablemente, ¿verdad?, adultera documentos para beneficiarse, tampoco puede prosperar, porque eso no viene de Dios. Amén, hermano. Hace un tiempo, hace muchos años atrás, había un vecino donde yo vivía en Los Bloques, y yo le llegaban las planillas a veces ahí, uno las cogía la suya y el resto la dejaba ahí, ¿verdad? Y la planilla de él estaba encima y tenía como 4 aires acondicionados, tenía como 4 hijos, igual que yo, y la planilla era de $5 de luz, hermano. Y yo digo, ¿y cómo tú haces para que te hagas así? No, dice, tengo un amigo, me dice, un amigo que es Pepa, me dice. Ese te hace un trabajo, dice, ¿quieres que lo llame? ¿Qué va? Si yo no quiero pagar más luz, entonces no tengo que consumir más luz, así de sencillo. Lo que consumo pago porque eso es verdad. No puedo caminar en la mentira. Amén, hermano. Pero hay muchos creyentes, ya, pues llámalo, dame el número, ¿ah? Y dile que me haga una rebaja también, que no me salga 5, sino 4. ¿Sí o no? Hay gente que quiere hacer préstamos y está endeudado ni al cuello, acá le llega la deuda. Ya ni se lo ve. ¿Sí o no? Y va al banco o va a alguna entidad financiera y le piden un documento, un rol de pago. Falsifican el rol de pago. Lo que le digo es verdad, no le estoy mintiendo.
falsifican el rol de pago, que cogen cero y le ponen al lado un 1 y 3 ceros más a la derecha, que cobran 1,000 para que les hagan el préstamo. Y después no pueden pagar ni el préstamo que hicieron. Porque ¿usted cree que Dios prospera eso? ¿Ah? Dios no compagina con la mentira. Amén, hermano. Dios no prospera. Todo lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. Lo que le estaba diciendo Gamaliel es, si lo que están haciendo lo planificaron ellos mismos, no durará. Si lo que ellos están haciendo, si están predicando, si están esforzándose, si eso fue un plan de ellos, no se preocupen, algún rato se va a disolver. Amén, hermano. No se preocupen. O sea, cuando usted y yo planificamos en la ausencia o en la presencia de Dios. ¿Ah? Si usted va a montar un negocio, ¿lo pone a Dios como su socio? ¿Ah? ¿Lo hace socio a Dios? ¿O hace socio a veces hasta a los impíos cogemos para ser socios? Cuando la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Y eso solamente lo aplicamos a veces a las parejas. Cuando se aplica en todo. Cuando me jubilé, vino mi cuñado. Él trabaja en repuestos eléctricos de vehículos. Me decía, cuñado, ven, invierte conmigo, me decía. Y de cierta manera como que ya quería tambalear. Gloria sea al Señor que tengo una mujer que a todo le dice no. Y es la hermana, por si acaso, mi cuñado. Dijo, no te metas. Si tú te metes es tu problema, pero no te metas. Y como a mí me han enseñado también a escuchar, ¿verdad? Porque el hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar. Entonces escuché y dije, sí, tienes razón, no me meto. Porque eso no prospera, ¿sí o no? No prospera. Hay gente que ha perdido mucha plata por meterse en negocios ilícitos o no ilícitos, pero que no tienen la bendición o el beneplácito de Dios. Gente que ha perdido plata y mucha plata. Amén, hermano. Porque lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. ¿Sí o no? Jovencita, que estás que ya le pelas el ojo a un jovencito o jovencito a la jovencita, ¿verdad? Pero ¿le has preguntado a Dios si esa relación realmente es de Dios? ¿Le has ido a tus padres a decirle, papá, mamá, ¿qué te parece esta relación? ¿Ah? Para que tus padres en la sabiduría y la experiencia te digan, ¿sabe qué, hijo? Sí o no. Pero a la gente o a los muchachos no les gusta escuchar el no, ¿sí o no? No les gusta, usted le dice no y es como que les pica el cuerpo, ¿sí o no? Porque piensan que uno le está truncando, no es así, sino que los está previniendo, los está resguardando, los está acercando para que en el futuro no cometan un fracaso. Hay mucha gente que se le dijo, no te cases todavía. Oiga, créame lo que le estoy diciendo, no digo nombres por ética cristiana y pastoral. Pero hay muchos hermanos que se les dijo, no te cases todavía. No escucharon. Y después vinieron serios problemas en sus matrimonios. ¿Sí? Vinieron serios problemas. ¿Qué cuesta esperar un poco más para ver si realmente esa relación proviene o no proviene de Dios? Ya cuando están casados, ya cuando están amarrados, habiendo hecho un pacto de Dios, están que se muerden y no saben cómo divorciarse. No saben cómo divorciarse. No saben cómo separarse. Pues no aprendieron a esperar en Dios. Amén, hermano. Y yo no hablo de impíos, hablo de cristianos, de creyentes. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, todo lo que usted y yo hagamos tiene que tener el respaldo de Dios, tiene que tener el beneplácito, tiene que tener, ¿verdad?, la aprobación de Dios, alabado sea su nombre, para que nunca nos equivoquemos, para que, ¿verdad?, si nos equivocamos, no le echemos la culpa a Dios, sino nuestra propia necedad, por no haber escuchado la palabra de Dios, por no haber tomado en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me enseña a ser un hombre sabio y a tomar las mejores decisiones. Amén, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén, hermano. Dios me enseña a ser sabio, ¿o no es así? Sí. Váyase a Proverbios capítulo 1, pero no pierda Hechos. Proverbios 1.
verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y quién da la enseñanza y la sabiduría? Si bien es cierto, da Dios, pero ahí dice claramente, ¿verdad? Claramente dice en el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Quién da la instrucción? ¿Y quién da la dirección? Ahí está. Ese es, oiga, un hijo que aprenda a escuchar y a obedecer la instrucción de su padre y que la madre sea quien haga cumplir direccionadamente esa instrucción dada en casa, ese hijo es un hombre sabio, va a ser un hombre sabio, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Entonces, el primer punto, hermano, es lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte. No podemos tener verdaderas esperanzas si el Señor no está respaldando nuestros planes. No hay esperanza si Dios no nos respalda. Si Dios no nos respalda, lo que hay es fracaso. Probablemente al inicio podamos ver algo de prosperidad, de éxito en lo que hacemos, pero estamos seguros que el final no será un final feliz, será un final de fracaso. Y cuando hay fracaso duele. Cuando hay fracaso uno, hermano, sale lastimado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano, sale lastimado. Cuando hay pérdida uno sale lastimado. ¿Sí o no? Sale lastimado. Cuando hay fracaso uno sale lastimado. Y tiene que recomponer nuevamente su vida, pedir perdón a Dios y, ¿verdad?, redireccionar el camino. ¿Cuántos se han equivocado de tal manera que dice el Señor, esto no estaba en tus planes, pero fui necio o fui necia y no te escuché? ¿Cuántos le ha pasado? ¿Ah? ¿Sí o no? Señor, esto no estaba en tus planes. Perdóname. Ayúdame ahora. Porque Dios tiene que, ¿verdad?, rehacer lo que nosotros hicimos mal. Porque para Dios no hay planes B. Dios tiene un solo plan para cada uno de nosotros. El plan A. Nosotros ponemos el plan B. Pero el plan B estorba el plan A. Y Dios tiene que sacar ese plan B nuestro para, ¿verdad?, meternos en su plan perfecto. Alabado sea el Señor. Lo que pasa es que a veces los planes de Dios como que no son tan, ¿verdad?, apetitosos, o como que decimos, Señor, creo que te estás equivocando, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú como que eres bromista, Señor, me quieres jugar una broma. No, por acá es el camino. Eso le pasó a Abraham, hermano. ¿Sí o no? Dios le hizo una promesa a Abraham, y aunque Abraham creyó, pasó el tiempo, como no se cumplía esa promesa, entonces dijeron, el Señor ha de querer que así se haga. Y no era así. Y Dios no lo detuvo. Dios dejó que ese plan B continúe para que Abraham pueda entender que cuando Dios dice una cosa, hay que obedecerle. A Dios no hay que cuestionarlo. A Dios no hay que preguntarle, ¿por qué a mí, Señor? No le pregunte por qué a mí, Señor. Diga, gloria a Dios, amén, aleluya. Lo voy a hacer, Señor, alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanza al Señor. ¿Sí o no? Si no, imagínense a José, hermano, ¿ah?, que solamente porque tuvo un par de sueños nomás. ¿Cuántos sueñan acá? ¿Ah? Tenga cuidado, porque a veces usted sueña y vienen esos matasueños y le tiran abajo. Pero si era un sueño nada más, no. Un par de sueños que tuvo el pobre José, se lo contó a los hermanos y eso le sirvió para que le cojan fastidio, odio y qué sé yo, ¿verdad? Le hicieran tantos horrores. Al final lo terminaron vendiendo. ¿Quiénes? Sus hermanos. ¿Sí o no? Porque a veces así sucede también en la congregación. Cuando alguien se está levantando con un dos, queremos caerle encima, ¿sí o no? Para apagarlo en lugar de avivarlo. Una ocasión escuché una alegoría acerca de los cangrejos. ¿Sí? Dice que pusieron en dos baldes, sin tapa. En un balde pusieron cangrejos japoneses y en el otro balde pusieron cangrejos ecuatorianos. Y ahí sin tapa. Al siguiente día fueron a ver el balde donde estaban los cangrejos japoneses, vacío. Y el de los ecuatorianos, lleno. Como había cámaras, se pusieron a ver. Es una alegoría por si acaso, ¿verdad? Se pusieron a ver y se dan cuenta,
¿verdad? Que los cangrejos japoneses estaban haciendo pilo y el que estaba le daba las tenazas y comenzaba a sacar al uno, luego al otro, hasta que salió el último y se escaparon. Pero el de los ecuatorianos, cuando se subía el uno, como 10 lo agarraban y lo bajaban, hermano. Así somos a veces, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ves que alguien que quiere prosperar y lo bajamos, hermano? No puede prosperar porque yo tengo que prosperar primero que él. No, cuando es una bendición que alguien prospere, gloria sea al Señor, que de aquí salga un empresario para que esa arca se llene, esta iglesia salga de 2 o 3 pisos, alabado sea su nombre. Amén, hermano. La segunda enseñanza de Gamaliel, la primera quedó clara, ¿sí o no? Ya les di el ejemplo. Se levantó Teudas, se levantó Judas, no prosperó. Así que si esto no es de Dios, no se preocupen, no va a prosperar. Primera enseñanza. La segunda enseñanza es: lo que proviene de Dios permanece. O sea, lo contrario, ¿verdad? La parte contraria de la primera enseñanza de Gamaliel. Lo que proviene de Dios permanece. En otras palabras, le está diciendo: si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Si esto no es de Dios, se diluye. Pero si es de Dios, así nos paremos de cabeza, así los metamos a la cárcel 10 veces, así los matemos. Mientras más matemos, más se aumentarán. Es decir, si es un plan de Dios, ese plan de Dios nadie lo puede detener. Alabado sea el Señor. Oye, cuánta razón tenía Gamaliel, ¿verdad? Han pasado 21 siglos y nadie ha podido destruir el cristianismo. ¿Sabe por qué nadie pudo destruir el cristianismo? Porque Dios le dio una promesa a la iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Amén, hermano. 21 siglos y la iglesia todavía vive. ¿Vive o no vive? 21 siglos. Y no solamente el líder máximo Jesucristo vive, sino que la iglesia vive y aguarda la esperanza bienaventurada de su gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Pero no ha sido fácil. Son 21 siglos. Y el diablo desde el primer siglo, como lo vemos acá, hasta la actualidad, siempre ha tratado de estorbar la obra de Dios. Pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Sí? Destruir la iglesia. Porque ¿cuál es el evento que espera todo creyente verdadero? ¿Cuál es el evento? Estamos esperando el evento de que ya se acerca el cumpleaños del pastor. Estamos esperando el evento de que ya se acerca el congreso. Estamos esperando el evento a ver si ya cae el lazo para que suba alguien más a la no, el evento que espera la iglesia no tiene nada que ver con esta tierra. El evento que espera la iglesia es sacarse la cera de los oídos para que cuando suene la trompeta la escuche bien clarito. Y cuando la final trompeta suene, partamos de esta tierra. Ese es el evento que espera el creyente. Por eso el Señor dijo: no hagáis tesoros en esta tierra. ¿Sí o no? Porque aquí se oxida, se corroen, aquí se daña y aquí se queda. Hagan tesoros en el cielo. Porque ahí está la vida eterna, alabado sea el Señor. Amén, hermano. En el cielo está la vida eterna. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Amén, hermano. Si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. A pesar de que el diablo se ha levantado, hermano, en contra de la iglesia en todos los tiempos, porque no solamente en este tiempo. La religión hizo mucho daño, mató millones de personas, persiguió cientos y miles de verdaderos creyentes a través de la Santa Inquisición, a través, ¿verdad?, de persecuciones, porque a través de la historia siempre ha habido una iglesia verdadera. Siempre ha habido. Lo que pasa es que, de cierta manera, a través de la historia, promulgar o proclamar sería una iglesia verdadera, era sinónimo de muerte. Aún a pesar dentro de los conventos había gente que entendía, ¿verdad?, que de cierta manera el papado no era de Dios.
hace muchos años atrás, algún día habrá escuchado esta historia, de un clérigo llamado Savonarola. Este hombre fue quemado precisamente por oponerse a las políticas de Roma y de las indulgencias. Y aunque ese no es el tema, siempre ha habido una iglesia verdadera. Siempre ha habido una iglesia paralela que ha ido caminando hasta que, gloria sea el Señor, en nuestros días por fin se ha manifestado, porque usted y yo podemos manifestar nuestra fe libremente. Ya no tenemos esa presión de la oposición de muerte, aunque hay otro tipo de oposiciones. ¿Sí? ¿Cuál es la más fuerte? El engaño. Y aunque la sutileza se quiera apoderar de la iglesia, usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que no nos dejamos mover de nuestra fe por nada ni por nadie, porque usted y yo sabemos por el Espíritu que estamos en el lugar correcto, que esta es la iglesia de Jesucristo, que un día volará a los cielos. Alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Y Dios a través de los tiempos siempre ha manifestado su poder para cumplir sus propósitos, porque lo que es de Dios permanece. ¿Sí o no? Dios llamó a Abraham y se cumplió en Abraham hasta nuestros días, porque le dijo, ¿verdad?, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple hasta nuestros días, porque nosotros somos, ¿verdad?, hijos de Abraham en la fe. Eso dice la Escritura. Amén, hermano. ¿Sí? Luego llama a un hombre, ¿verdad?, de 80 y algo más de años, para que lidere un éxodo, sabiendo que había un propósito en ese salir de Israel hacia la tierra prometida. Y de ese pueblo, ¿verdad?, es que Dios levanta a Jesucristo, alabado sea su nombre, a través de la tribu de Judá. Es decir, Dios fue, ¿verdad?, estableciendo un orden, ¿verdad?, un linaje, hasta que apareció el Mesías. ¿Quién pudo detener eso? El diablo hizo lo imposible por detener eso. Inclusive hasta un rey por ahí fue a contratar a un falso profeta llamado, ¿verdad?, a Balán, para que maldiga al pueblo de Israel, pero no pudo hacerlo porque Dios no se lo permitió, porque Dios no permite que nadie maldiga a su iglesia. Si alguien quiere maldecirte, si alguien quiere hacerte daño, escúcheme, no hay brujo, no hay demonio, no hay diablo que pueda hacer daño a la iglesia, porque tú y yo tenemos el respaldo de Dios. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, lo que los brujos digan no nos interesa. Lo que cualquier persona, ¿verdad?, malsana diga, no nos interesa. Amén, hermano. No tenga usted miedo que si le lanzan la maldición, que si le dejan un gato muerto en la puerta, que si le matan los ratones de su casa, que le maten, mejor todavía. ¿Sí? No tenga temor. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Y quién nos puede tocar? A no ser que Dios lo permita. Pero Dios permite, no para que nos perdamos. No, lo permite porque algo va a sacar de nosotros. Y siempre será algo mejor, ¿sí o no? Así que usted no se preocupe. Aunque el diablo se levante, dice una alabanza, sigue tocando el arpa. ¿No, hermano? Aunque el diablo se levante, sigue adorando. Sigue adorando, sigue ahí, ¿verdad?, alabando. Aunque días negros vengan, no te preocupes. Nuestra vida está segura en Cristo. Él nos compró. Ya no le pertenecemos al mundo ni a Satanás. Ni somos esclavos del mundo, ni esclavos del diablo. Ahora somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Ahora somos sus siervos, somos sus hijos. Él es nuestro amo, bendito sea el Señor. ¿Alguien diga amén? Quien pelea por nosotros es Dios. ¿O no dice eso la Escritura? Es que a veces solamente creemos a una parte nomás de la Escritura, ¿sí o no? Pero cuando leemos algo, no, eso no creo, Señor. ¿Ah? La Biblia dice que Él va como poderoso gigante delante de quién. ¿Sí o no? Oiga, cuando David se enfrentó contra Goliat, un muchachito de 16 años, ¿sí o no? Tuvo un celo de Dios, David. Tuvo un celo de Dios. Pero todo el pueblo estaba con miedo, hermano. Las piernas le aplaudían a todo el pueblo, pero David escuchó nada más lo que
por 40 días este gigantón de casi 3 metros comenzaba, ¿verdad?, a pedir, quiero un hombre, deme un hombre. Y nadie, hermano, nadie quería hacerle frente. Y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Ah? Que viene a afrentar, ¿ah?, a las huestes, al pueblo de Dios. Ahí es un muchachito. Porque David tenía otro espíritu, tenía fe. Él sabía que, por eso es que le profetizó, ¿verdad? Hoy te corto la cabeza. Hoy te corto la cabeza. Con tu misma espada te la voy a cortar. ¿Sí? Y me la llevo como trofeo. ¿Cuánto pesaba esa cabeza? No sé. ¿Sí o no? ¿Y eso pasó o no pasó? Fue, agarró 5 piedras, por si acaso, 5, ¿verdad? Aunque una era suficiente. 5 piedritas, cogió la primera, ¡pin! Cayó Chavico, que es el más grande aquí, por si acaso. ¿Sí? Cayó el gigante, hermano. ¿Sí o no? Porque él tenía otro espíritu. ¿Sí o no? Él sabía que Dios estaba con él. ¿O no sabía David que Dios estaba con él? Él sabía que Dios estaba con él. Y le dice a Saúl, venía el oso, venía el león. Para mí eran como unos perritos nada más. Y tenía otro espíritu. Entonces, aunque el enemigo ha querido destruir la obra de Dios, no puede hacerlo. Y eso tenemos que meternos en la cabeza. Él no puede destruir la obra de Dios porque no es nuestra, es de Dios. Alabado sea su nombre. Y hay que seguir peleando y seguir batallando y seguir orando y seguir madrugando y seguir vigilando porque la obra es de Dios. Y nada ni nadie la podrá detener. Si usted no vigila, alguien más vigilará, no se preocupe. Si usted no ora, alguien más orará, no se preocupe. Pero ese privilegio no es dado a nosotros. No desperdiciemos esa oportunidad. Amén, hermano. No desperdiciemos. Señor, que tengo sueño. Yo también tengo sueño. Todos tenemos sueño. Algunos hasta se duermen en el culto, hermano. Sí. Bueno, hoy día como que no se han dormido. Pero una vez uno de aquí se da cuenta, todo se da cuenta. Parece año viejo, hermano, la cabeza en el piso. ¿Sí o no? Pero Dios ya se ha mantenido como a la expectativa del último punto. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, mire, Gamaliel tuvo razón. Este sí que era sabio, este Gamaliel, hermano. Este era diferente. ¿Ah? Este le dijo 3 cosas a los fariseos, 3 cosas le dijo al Sanedrín, y 3 cosas que ellos lo escucharon y dijeron, sí, tienes toda la razón. ¿Sí? Si estos cristianos son farfullas, mañana mismo o pasado se acaban. Pero si realmente son de Dios, así nos paremos de cabeza. Por eso es que a través de los siglos, nada ni nadie ha podido detener la obra de Dios, ni la detendrá. No se puede. Aunque se levante Satanás, aunque se levanten los demonios, aunque se levanten los mismos hermanos de la iglesia, porque hay gente que lamentablemente va a apostatar de la fe. Es decir, hay mucha gente que estará y retrocederá, hay mucha gente que no es trigo sino cizaña. Aunque todo eso exista, la iglesia permanecerá, porque la iglesia está puesta en esta tierra, alabado sea su nombre, como el ejemplo, como el vivo ejemplo de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. De aquella iglesia que rescató a precio de sangre. Amén, hermano. La iglesia permanecerá hasta que suenen las trompetas y ya no habrá iglesia. Después, lo que habrá después es gran tribulación. Los horrores de los juicios de Dios. De los 21 juicios de Dios que quedarán sobre esta tierra. Porque iglesia ya no habrá. Ya no habrá iglesia. La iglesia estará arriba celebrando las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren estar en esas bodas? Ah, en esa boda no, esa es la única boda que no debe perderse. Sí, a veces a la gente no le gusta ir a las bodas porque, a menos las bodas cristianas, ¿verdad? Oh, pastor, que son aburridas esas bodas. Dice. Son aburridas, hermano. Sal y comienza a danzar, pues, y mata el aburrimiento ahí. Dile al que está tocando, ponte una alabanza de júbilo. Gloria sea el Señor. ¿Sí? Cierra tus ojos, alaba y sal como trompo por ahí. ¿Sí o no? Danza para Dios. ¿Sí o no? Pasa que a veces en la fiesta cristiana uno llega, se sienta, espera que le pasen los bocaditos y le pasan. ¿A qué hora te vas? Cuando sirvan la comida. Sirven la comida y toditos se van, ¿sí o no? No queda nadie en la fiesta, hermano. Por eso es un pecado servir temprano la comida en una.
¿No habrá algún chispa por ahí que diga, oye, métele fuego ahorita, ponte esas alabanzas como las que ponen en la vigilia, en los ayunos, en Durán? Y usted ve en Durán cómo la gente sale, hermano, como tronco, pero en una boda están así. Y es como que acá, y acá no. O el Espíritu solamente cuando van allá, y acá no. ¿Ah? Alguien diga amén. Tercero, hermano, para terminar. Tercero. Algo importante que tenía que decir sobre el segundo punto. La razón de la permanencia de la iglesia es que Jesús es el fundamento de la iglesia, Jesús es cabeza de la iglesia y Jesucristo es quien imparte vida a la iglesia. Mire, la razón de la permanencia de la iglesia, aún a pesar de que el diablo se ha levantado todos estos siglos, pero la iglesia ha permanecido. Primero, porque Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Y Jesús es la cabeza de la iglesia y Jesús es quien imparte vida a la iglesia. Amén, hermano. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Entonces apláudele a Jesucristo, alabanza a su nombre. Él es el que imparte vida y vida en abundancia, ¿verdad? Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y tercero, hermano, lo que le dijo Gamaliel es, ahí en el verso 39, mas si es de Dios no la podréis destruir, punto y coma. Dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Tercer punto, luchar contra Dios es la cosa más absurda que puede hacer el hombre. Luchar contra Dios es la cosa más absurda que pueda hacer el hombre. ¿Sí? Es como que, ¿verdad? Como que si Gamaliel les está diciendo, tengan cuidado. Mire, eso lo dice el verso 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mirad por vosotros. Probablemente ustedes vean que son gente humilde. Probablemente ustedes vean que son gente del vulgo. Probablemente ustedes vean que ninguno de ellos ahí es un doctor de la ley. Probablemente ustedes vean que ninguno de ahí, ¿verdad?, es de la secta de los fariseos, porque todos los fariseos que entre comillas se convirtieron se escondieron. Uno de ellos fue Nicodemo. ¿Sí o no? La Biblia dice que ahí con José de Arimatea fueron a bajar el cuerpo de Jesús, pero de ahí no apareció más Nicodemo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay gente que es así, le da vergüenza decir que es cristiano. Ahí estaban los del vulgo, ahí estaban los pescadores, ahí estaban los humildes, pero Dios se manifestaba con ellos. Con ellos se manifestaba Dios. Entonces, no vayamos a hacer que estemos luchando por querer, de cierta manera, creer tener la razón, luchar contra Dios mismo, sabiendo que Dios los está respaldando. Y Dios respalda o no respalda a su iglesia. Si bien es cierto, en la iglesia tenemos de todo, ¿verdad?, estrato social, también de todo apellido, ¿verdad? O sea, aquí no hacemos distinción del color de la piel, no hacemos distinción de si alguien, ¿verdad?, tiene una profesión y otro no lo tenga, no hacemos distinción de si alguien tiene más dinero que el otro, si alguien tiene el carro más bonito que el otro, si alguien tiene o vive en una villa más linda que la otra. No hacemos distinción de eso acá. Acá todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos en Cristo Jesús. Alabanza a su nombre. Dale fuertes alabanza al Señor. Escúcheme, nadie que haya desafiado a Dios salió bien parado. Nadie que haya luchado contra Dios salió bien parado. Solo uno, Jacob, que luchó con el ángel, pero luchó por una bendición, ¿sí o no? Para que se le cambie el nombre de engañador, ¿verdad?, a quien luchó con Dios y venció. Okay. Mire, solo para eso. Pero de ahí, Satanás se levantó en el cielo, en la esfera celestial contra Dios, y fue derrocado, fue derribado. ¿Me hermano? ¿Quién más? Nabucodonosor, de cierta manera también se volvió en contra de Dios, y Dios lo hizo que pastara como un animal por 7 años, si no me equivoco. Si no me equivoco. Amén, hermano. Goliat mismo se atrevió a desafiar a Dios y al pueblo de Dios, y mira lo que le pasó. O sea, todo aquel que se ha levantado contra Dios
ha terminado mal. Por eso es que siempre le decimos a la gente, mire, hasta los delincuentes son sabios, ¿sí? Hasta los delincuentes son sabios. Porque cuando le van a robar a uno y uno dice en el nombre de Jesús, ay nomás hermanito, gracias, sigue nomás, sigue tu camino. Si no, no se meten, si es un cristiano de verdad, porque si no, van a ser como decía un predicador, que cuando se subió al bus un delincuente y le dijo, esto es un asalto, y el cristiano dice, en el nombre de Jesús, y le dijo, cállate fariseo, le dijo el diablo. Bueno, ¿sí o no? O sea, pero si usted es verdadero creyente, yo soy verdadero creyente, el diablo no nos toca. El diablo no nos toca. Él no puede vencer, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén, hermano. ¿Sí? Es una anécdota nomás, ahí bueno, cuando algún rato predique a mi esposa, les voy a contar una anécdota acerca de un delincuente que le quiso robar. Pero mira, el otro día pasó algo interesante. Uno siempre está orando por sus hijos. ¿Cuántos oran por sus hijos? El Señor, cámbiales la mente, esto es cabezadura, a veces dicen, Señor, hazle que sueñen con el infierno, pero en lo más profundo, para que les dé miedo, aunque sea. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? A veces los hijos son, bueno, amamos a nuestros hijos, amén, gloria sea al Señor. Entonces dice, el otro día salió un hijo mío que iba al centro, y a veces yo no lo puedo llevar, y se iba al centro, y iba a coger la metrovía por ahí en la terminal sur, ¿verdad? Iba caminando, y dice que escuchó una moto que venía atrás de él, y miró para atrás, venían dos individuos. Ya le comenzó a entrar temor, ¿verdad? Pensaba que al final pasaran y no pasa nada, una moto es suficiente, pero cuando escuchó que la moto se iba acercando y se paró en media calle y se bajó uno con un cuchillo, dice, de este porte, hermano. Dice que él ya se heló, se paralizó, solo lo vio, dice que ese delincuente se bajó de la moto, se dirigió hacia él, se detiene, se regresa, se sube a la moto y se va. Y él dice, ¿qué pasó? No sé. ¿Cómo que pasó? No sé. ¿Sabe lo que ese delincuente vio? Que ahí habían dos ángeles guardándote, porque tienes un padre y una madre que se desgasta sus rodillas para ti, para que puedas entender el poder de Dios. ¿Ah? Amén, hermano. Entonces, orar por los hijos no es en vano. Aunque anden caminando medio chueco, ore por sus hijos. Señor, guárdalos, guarda a mis hijos, guarda a los padres, no permita. ¿Ah? Mire lo que pasó, ¿no? Y él dice, papá, la verdad es que me quedé sorprendido. ¿Sí? ¿Qué vieron esos delincuentes? ¿Cómo que qué vieron? ¿Ah? Vieron ahí un par de ángeles grandotes, acércate y vas a ver cómo te corto la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios respalda la oración de un padre y de una madre. Nunca se canse de orar por sus hijos, así anden caminando chueco, porque Dios respalda su oración. Dios respalda su oración. Amén, hermano. Sí. Entonces, como conclusión, hermano, para terminar, número 1, ya sea que usted abra un negocio, póngalo en manos de Dios, porque lo que es de Dios permanece. Ya sea que usted encuentre un nuevo empleo, ¿verdad? Me salió un trabajo, pastor, gloria a Dios. ¿A qué hora? Pastor, vamos a trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahora sí, si yo le digo, no, mi hermano, si eso es el culto, ya, pero manténgame, usted va a decir, ¿verdad? Mano, van a orarle a Dios primero. Y así hay muchos hermanos que se ausentan de la iglesia o se han ausentado porque les salió un empleo que lamentablemente, porque así es el diablo, de cualquier manera, les presenta un empleo de pronto atractivo que les impide congregarse, y después se enfrían espiritualmente y ¡ñau! Como un bocado de pan, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, si te sale un empleo, pero ese empleo realmente te significa, ¿verdad?, dejar de congregarte, bajonearte espiritualmente, ¿qué es lo conveniente? ¿Será de Dios o no será de Dios? Bueno, ora a Dios, ¿no? Ora a Dios. Pero si me preguntaras a mí, yo te digo, no es de Dios. Pero tampoco puede impedir que usted vaya a trabajar. Porque si no, me toca sacar a mí el bolsillo para darle a usted. ¿Sí o no? Pero cuando encuentre un nuevo empleo, ¿verdad? Ahora, no pida trabajo. Señor, dame un trabajo. Ah, ya tienes trabajo. Señor, me dirá, full trabajo, que no le da tiempo para nada. No, Señor, dame un empleo que me permita sustentar a mí y a mi familia, pero también glorificarte a través de los diezmos, las ofrendas y sobre todo, seguir congregando en tu casa, Señor. Porque mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Amén, hermano.
Cuando comiences una relación sentimental para los solteros, ¿cuántos son solteros acá? Levanten la mano. Ya. Levante. Ya. Cuando comiences una relación sentimental, pregúntele también a Dios. Señor, es tuya esa relación. Me bendices con esa relación. No haga como algunos, agarra lo que pueda. Sí, algunos son, ya, agarra lo que venga. Están ya, me estoy quemando, pastor, me estoy quemando. ¡Miau! Después te quemas de verdad. ¿Sí o no? Después te estás quemando de verdad. Pastor, tengo un problema, ahí quiere que le dé consejo en cambio. A las 12, 1 de la mañana, pastor, ayúdeme. Déjame dormir, hermano. Yo te dije que no lo hagas. Sí, es verdad lo que le digo. Bueno, hermano, cuando usted se cambie de ciudad también o de país, porque a veces por cuestiones laborales, qué sé yo, ¿verdad? Siempre, Señor, ¿es conveniente, no es conveniente? Siempre pregunte si es conveniente o no, porque lo que es de Dios, repito, permanece. Lo que no es de Dios, se desvanece. Amén, hermano. ¿Sí? Cuando te compres una casa, cuando te compres un carro, porque no andas afligido. Sí, pastor, me compré un carro. ¿Cuánto te costó? Barato, pastor, $8,000, seguro. Vamos a ver un carro del año 90, hermano. Y después pasa que se me dañó, pastor, el carro. Recójame una ofrenda, pastor, para el carro. Que no, ¿sí? Y el carro así es un dolor de cabeza para algunos hermanos. ¿Sí? Pastor, tuve que vender el carro. ¿Cuánto? 4,000, perdí $4,000. ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Ah? Oiga, yo que creaba en la iglesia bautista, tuve 8 años y gloria al Señor por mis pastores allá que me instruyeron. Ahí había un hermano que era bastante jocoso. Y él siempre oraba así: Señor, dame una camionetita para llevar a mis hermanos cuando sean los cultos. Señor, provéeme una camionetita que sea para tu obra, Señor, aunque sea viejita. Y Dios le cumplió, hermano. Le dio una camioneta vieja. Serio. Que tenía que empujarla. Todo el que quería subirse en esa camioneta ya tenía que mentalizarse que tenía que empujar la camioneta. Lo pediste mal, ¿sí o no? Oraste mal, ¿sí? Oye, Señor, dame una casa, aunque sea en el estero. Allá le va a la casa al Señor. ¿Sí o no? O sea, pon tus planes, tus metas en manos de Dios y espera la aprobación de Dios. Amén, hermano. ¿Sí? Cuando inician un ministerio, lo mismo. ¿Sí o no? Cuando a uno le dicen el pastor o la cabeza principal, hay este cargo para ti. Lo primero que le dicen, ora a Dios, le dicen a uno, ¿sí o no? Hermano, ora a Dios y que Dios te confirme y te respalde. ¿Por qué? Porque el líder que es de Dios, ¿permanece o no permanece? Permanece, hermano. Pero el líder que no es de Dios, deja botados los ministerios. Medio paso, ahí está, pastor, ahí está su ministerio. Yo acaso te lo he dado, dice el apóstol. ¿Sí? Yo te mandé a orar a Dios, ora a Dios. O a veces uno sabiamente dice, pastor, no le voy a decir sí ahorita. Permítame orar al Señor, que el Señor ponga en mi corazón realmente el sentir. Pero no hay mucho que pensar. ¿Por qué? Porque cuando es un ministerio, ¿es de parte de Dios o no es de parte de Dios? Por supuesto que sí. ¿Sí o no? Aquí hasta para la escuela dominical hay que decirle, hermano, ¿quieres apoyar? Déjame orar, pastor. ¿Ah? Hermano, para que ayuden, déjame orar, pastor, para ver si Dios me pone a limpiar la iglesia. Aquí hay un hermano que yo me gozo, que es nuevo. Le decía al apóstol, a mí póngame en los baños y no me saque de los baños, no para bañar, eso es para limpiarlos. Y yo le digo, gloria a Dios, porque hermano nuevo, ¿no, hermano? Pero quería él estar de cabeza y en eso quería perfeccionarse. Porque él es inteligente, sabe que de los baños salta a un ministerio grande, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Todo lo que usted ponga, ¿verdad? Pensamiento final. Lo que no proviene de Dios no llega a ninguna parte, pero lo que proviene de Dios permanece. Amén. Póngase de pie, iglesia, den un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso, desgaste su garganta. Que ya la mía me estoy quedando un poco. Gloria a Dios. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. Solamente recuerde cuando un plan que usted tuvo, un sueño que tuvo, no se le cumplió. Y diga, Señor, es verdad, no se cumplió porque no eran tus planes, eran mis planes.
Pero cuando usted está en el plan de Dios, en un proyecto de Dios, usted ve que aunque hay oposición permanece. Porque siempre cuando uno se mete en un proyecto para Dios, también tiene que esperar la oposición. Pero no se desvanece. Es lo que le pasó a Esdras y a Nehemías. Cuando por orden del rey, ambos en diferente tiempo, fueron designados para liderar la reconstrucción del templo y de los muros. Tuvieron oposición, pero terminaron de hacerlo. Amén, hermano. Porque lo que es de Dios permanece. Cierra sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo, esta enseñanza. Gracias por hacernos entender que tu obra maravillosa, que es tu iglesia, por la cual diste tu vida, Dios eterno, por la cual, Señor amado, fuiste a la cruz del Calvario, mi amado Jesús. Esta obra permanece porque era una obra, Dios mío, como dice tu palabra, por el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de ti, Señor, menospreciaste lo oprobio, aunque te latillaron, aunque, Señor amado, te vituperaron, aunque te escupieron, aunque te llevaron a la cruz, Señor, a ponerte esos clavos en las manos y horadaron tus pies, Señor, aunque abrieron tu costado, esa obra perfecta y maravillosa no fue en vano. Aquí está el resultado de esa valentía tuya, Padre. Aquí está el resultado de tu obra. Aquí está tu iglesia, Señor. Tu iglesia ha permanecido a través de los siglos, porque aunque quisieron callarla, azotarla, encarcelarla, Dios eterno, no han podido hacerlo. ¿Por qué no han podido hacerlo? Porque esta obra proviene del Señor. Esta es la obra que proviene de parte de Dios, Dios mío. Aquí está tu pueblo, Señor, producto de esa gran labor que hicieron los primeros cristianos, los del primer siglo, Señor, de que se levantaron en fe, sin pensar en el maltrato, en la cárcel, sin pensar, Padre eterno, en la pérdida que sufrían, porque sabía que había un galardón más grande que estaba puesto frente a ellos, delante de ellos, y aunque no vieron, Dios mío, el cumplimiento de la promesa de tu segunda venida, Señor eterno, en su tiempo, Dios mío, de que no vieron el rapto en su tiempo, Señor amado, ni la resurrección de los muertos en Cristo primero en su tiempo. Sin embargo, se movieron en fe, Padre. Probablemente seamos esa generación la que vea el rapto, esa generación la que vea a los muertos resucitar primero, los muertos en Cristo resucitar primero. Probablemente seamos esa generación, pero aún si así no fuese, Señor, cuando nuestros ojos se cierren, sabemos que nuestra alma estará segura en el cielo contigo. Así dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Yo he creído en aquel que es capaz, que tiene todo el poder de guardar mi alma para aquel día. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por tu obra. Gracias por tus hijos, por mis hermanos. Gracias por tu grace, Señor amado. Gracias porque esta obra ha permanecido a través de los siglos. Padre, ahora te ruego que cada uno de nosotros en particular que tiene un plan, un proyecto, Señor, aún una relación sentimental, aún la compra de un bien, Señor, todo se ha puesto delante de ti para que tú pongas el sello de aprobación y que no sea aflicción después, Señor amado, sino que sea bendición, sea gozo y traiga paz a nuestra vida, Padre. Guarda a nuestros hijos, rescátalo, Dios mío, de todo peligro, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu iglesia. Toda honra, toda gloria y toda alabanza sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo.